yo voy, eh, entonces como hay más cosas que uno podría decir acá, ¿cierto? Pero como acerca de la estabilidad global, como es más o menos eso, como entonces nosotros lo que vimos acá, ¿cierto? Es que nosotros vimos dos tipos de argumentos, entonces como hay como un argumento, que es un argumento directo, ¿cierto? Argumento eh, directo para estabilidad global, y ahí nosotros vimos eso como vimos inicio de la clase pasada. Ahí después nosotros vimos un argumento que funciona para cuando el R es menor o igual a uno, ¿cierto? Y eso utilizaba esta teoría como teoría de Lyapunov-Lassalle, ¿cierto? Y acá es importante como una cosa que quizás no quedó claro para la clase de hoy, es que acá como ese teorema de Lyapunov-Lassalle como tiene que ver también cuando la función de Lyapunov es lo que es como, tiene la derivada que es definida como negativa semidefinida, ¿cierto? Como, eh, para probar como estabilidad global, pero quizás como más adelante nosotros retomamos eso. eh, y acá nosotros vimos como la estabilidad global, como utilizando ese teorema de Bendixson, de Poincaré-Bendixson, y ese criterio de Dulac, ¿cierto? Pero eso solo funciona porque eh, el sistema puede ser como reducido a un sistema de dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, como esos argumentos acá, ¿cierto? Los dos primeros argumentos, nosotros podemos extender a situaciones como con n dimensiones, ¿cierto? Pero como ese último acá, ¿cierto? Como solo funciona para sistemas que son como bidimensionales, ¿cierto? Entonces, lo que uno va a hacer como si uno quiere probar como la estabilidad global en esa situación, cuando estamos en sistemas que no pueden ser reducidos a sistemas de dos dimensiones, lo que uno va a hacer como es como también utilizar esa teoría de Lyapunov-Lassalle, ¿cierto? O teoría de Lyapunov, ¿cierto? Entonces, como esto también funciona para ese caso acá, ¿cierto? Pero el problema de la teoría de Lyapunov, ¿cierto? Que nosotros tenemos que encontrar como una función que satisfaça las condiciones de la función de Lyapunov, ¿cierto? Entonces, como ahí la dificultad pasa a ser como de hallar esa función. Si uno puede hallar la función, todo sale bien, ¿cierto? Y si uno no puede hallar la función, las cosas se vuelven como difíciles, ¿cierto? Como, eh, entonces, yo creo que más adelante, como nosotros vamos a ver ejemplos que tienen más que dos dimensiones, donde uno utiliza como la teoría de Lyapunov-Lassalle para probar también como la estabilidad global del caso como eh, super, cuando el eje cero es más grande que uno, ¿cierto? Como, y ahí quizás como si no quedó claro, como ahora ese ejemplo, quizás como más adelante va a quedar más claro como que uno utiliza como esa teoría de Lyapunov-Lassalle, ¿cierto? Pero ahora lo que yo quería comentar, como entonces, ahora pasando como a ese apunte, que eso es, se llaman como los apuntes 7, ¿cierto? Entonces yo voy a empezar a grabar de nuevo acá, parece que yo había parado de grabar las... Recording in progress. ¿Cierto? Creo que ahora estoy grabando de nuevo. Entonces, estos acá son los apuntes
apunte clase 7. Apunte anterior era apunte clase 6, que está como en el Drive, ¿cierto? Entonces, como lo que acerca de cómo encontrar como ese número básico de reproducción para modelos más complejos. Ahí nosotros vamos a ver como dos métodos para hacer eso. Entonces, yo creo que en la clase de hoy vamos a alcanzar ver el método que se llama método de Jacobiano, que es bastante similar a los otros que hicimos anteriormente, ¿cierto? Tiene que ver con linearización. Después, como vamos a ver un otro método. El problema es que ese método del jacobiano, ¿cierto? No va a funcionar siempre, porque no siempre va a ser fácil encontrar una condición, eh, una única condición que sea como un R0, ¿cierto? Pero voy a hablar de eso más adelante. Y el otro método que nosotros vamos a ver probablemente en la próxima clase es ese método de matriz de próxima generación, ¿cierto? Pero antes de eso, como yo voy como hablar un poco acerca del modelo de demografía que aparece en el libro que estamos utilizando, ¿cierto? Porque eso tiene que ver también con el ejercicio 3. Entonces puede ser que algunos de ustedes tengan dificultad en el ejercicio 3, porque nosotros no hablamos como propiamente de ese modelo que aparece en el libro, ¿cierto? Entonces, rápidamente, como yo había comentado al inicio de la clase, como el modelo que nosotros consideramos acá era ese modelo acá, ¿cierto? Donde si uno mira acá la tasa de nacimiento era una constante B, ¿cierto? Veces un N, ¿cierto? Que es la población en el instante T, ¿cierto? Eso significa que la tasa de nacimientos es proporcional a la suma total de la población, ¿cierto? Esa es la hipótesis de modelo. Y ahí nosotros ya habíamos visto que si el B es igual al D, la población está en equilibrio. Si el B es menor que el D, la población tiende a cero. Y si el B es más grande que el D, ¿cierto? La población tendería hacia infinito, ¿cierto? Eh, y nosotros como por el momento no conocemos ese caso, ¿cierto? Eh, En el libro que estamos utilizando, que es de la profesora Maya Marcheva, ¿cierto? El modelo que ella estudia como es un poco distinto, ¿cierto? Para ella, como la tasa de nacimiento no es proporcional a la población total, pero es una constante, ¿cierto? Podría ser, no sé, no sé, 10 nacimientos por semana, o no sé, 1000 nacimientos por mes, ¿cierto? Es como una constante. Entonces, ella va a analizar ese tipo de modelo, donde la tasa de nacimiento es una constante, al principio no depende de la población como presente en el instante T, ¿cierto? Entonces, el sistema que ella va como estudiar es un sistema así ¿cierto? Donde esa tasa de nacimiento es una constante que no depende del N. Eh, entonces, eh, si uno como suma las tres ecuaciones de ese sistema que estudia como esa Maya Marcheva, ¿cierto? Yo creo que escribí el sistema acá, o no, parece que yo no escribí el sistema, ¿cierto? Pero solo para que quede claro, como el sistema sería entonces así eh, sería S igual a B, que es simplemente una constante, y acá sería de nuevo beta y S menos DS. Eso sería como B y S menos alfa más DI, ¿cierto? Y acá sería alfa I menos DR, ¿cierto? Entonces, como la diferencia es que nuestro es multiplicado por n y el no, ¿cierto? Entonces, si uno suma esas tres ecuaciones acá, ¿cierto? Como S más I más el R, ¿cierto? Esa cosa acá, como uno puede ver que eso se cancela, eso acá se cancela, eso acá se cancela, ¿cierto? Y al final, como uno llegaría a esa expresión acá, como que la suma de esas tres ecuaciones es igual que B menos D ST más IT más RT,
¿cierto? Y esa cosa acá como, es como suma del ST más IT más RT es igual a la función de T, ¿cierto? Entonces quedaría como que la derivada de la función NT, que es igual que la suma de esas tres cosas acá, ¿cierto? Es igual que B menos DNT, ¿cierto? Entonces, eso es la dinámica de la población, ¿cierto? Entonces, nosotros por un momento nos olvidamos de la enfermedad y nos concentramos solamente en qué pasa con la población, ¿cierto? Entonces, si uno intenta solucionar esa ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces, uno podría imaginar que en el instante cero, la población es algún n cero mayor que cero, ¿cierto? Entonces, si uno intenta solucionar esa ecuación acá, como uno encuentra como esa ecuación acá, ¿cierto? Eso sería la solución de esa ecuación. Entonces, si uno mira esa ecuación acá, cuando el t va hacia infinito, ¿cierto? Eso significa que la población tende a b dividido por d, ¿cierto? Entonces, como en ese modelo que es analizado en el libro, uno no tiene que la población tende hacia infinito, ¿cierto? Ni hacia cero. Lo que pasa es que la población tenderá a una constante. Y esa constante va a ser dada por d dividido por b. ¿Cierto? Entonces, no sé, uno puede imaginar que D puede ser como un número muy pequeño, ¿cierto? Y el B no puede ser tan pequeño, no sé, si uno quiere una población de tamaño 1000, ¿cierto? Uno podría imaginar que el B tendría que ser uno y el D tendría que ser algo como así, ¿cierto? Como, eh, si tenemos una situación así, entonces como eso significaría que la población está tendiendo hacia 1000. ¿Cierto? Eh, entonces, esa es la situación del modelo común. Entonces, uno puede imaginar, si nosotros empezamos con N0, que es menor que el B dividido por D, la población como va a empezar en N0 y va después como intentar convergir hacia el BD, o va a convergir hacia el BD, y acá también, como si empezamos arriba de la población de equilibrio, la población debería como naturalmente decrecer, ¿cierto? Y después convergir hacia eh, la población de equilibrio, ¿cierto? Entonces, como esa es la diferencia del modelo como que se estudia en libro y el ejercicio 3 como tiene un modelo que de esa manera, ¿cierto? Entonces, usted tiene que tener claro que en el ejercicio 3 la población como va a tender como a ese equilibrio, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el eje cero cuando nosotros tenemos una situación así? ¿Cierto? Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros definimos el eje cero, ¿cierto? Nosotros imaginamos que era el número promedio de casos secundarios y una población de, no sé, como todos son como susceptibles, ¿cierto? Y ahí nosotros estábamos multiplicando, no sé, eh, entonces, cuando nosotros definimos como el eje cero, era una cosa así, ¿cierto? Como en el modelo más sencillo, era como una cosa así, como alfa más d, o como voy a hacer así, como alfa veces el S0, ¿cierto? Porque el S0 acá es la cantidad de susceptibles. Ahora, cuando nosotros estamos en un modelo de ese tipo acá, ¿cierto? Donde la población como eh, empieza fuera del equilibrio, ¿cierto? Como en realidad, como nosotros vamos a cambiar el S0 por la población de susceptibles de equilibrio, ¿cierto? Si nosotros imagináramos cuál es en el caso libre de enfermedad, cuál debería ser el número de susceptibles de equilibrio, ¿cierto? Eso debería ser como igual que la población de equilibrio, ¿cierto? Entonces, al invés de considerar como el S0 acá, uno considera como el S, como voy a llamar S0 de equilibrio, ¿cierto? Entonces, esa es una diferencia que como hay en ese tipo de modelo donde la población como, no sé, empieza en algún valor y después tende hacia un equilibrio, ¿cierto? Como, eh,
todos entendieron eso, entonces, cielo de la profesora Maya Macheva, así va a ser la expresión del eje cero, ¿cierto? Va a ser como beta veces, entonces acá sería como la tasa de contactos que genera infección, eso sería como el periodo infeccioso promedio, y eso acá sería como la población de susceptibles, pero en equilibrio, ¿cierto? O sea, como si yo considero el caso libre de enfermedad, eh, yo tengo que multiplicar como eso acá por esa población susceptible, porque eso es la población susceptible de equilibrio, ¿cierto? Todos entendieron eso, como no sé si, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a pasar como en el ejercicio 3, ¿cierto? Entonces, y acá, ¿cómo que uno puede como verificar que eso va a ser el R0, ¿cierto? Entonces, si ustedes se acuerdan, como, sea, como el R0 para nosotros, como era una condición, ¿cierto? Que uno podría interpretar como el número promedio de casos generados por un infectado, ¿cierto? Y una población como solo de susceptibles, ¿cierto? Entonces, acá como, si uno intenta como linearizar como ese sistema acá, ¿cierto? Entonces, como la primera cosa sería la siguiente, como si uno intenta como calcular como para ese sistema eh, que sale acá, como cuál debería ser como el punto de equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Uno va a llegar que el equilibrio libre de enfermedad tiene que ser una cosa así, ¿cierto? B sobre D, cero. ¿Cierto? Entonces, como ese es el punto de equilibrio, nosotros tenemos que linearizar como el sistema eh, alrededor de ese punto para como decidir como cuál es la condición que hace con que ese punto sea asintóticamente estable, ¿cierto? Entonces, normalmente en ese caso, el R0 va a ser la condición tal que si esa cosa es menor que 1, el equilibrio libre de enfermedad como es como asintóticamente estable. ¿Cierto? Entonces, acá, entonces voy a poner así, entonces, si P0 es el equilibrio libre de enfermedad, como el equilibrio libre de enfermedad, entonces, una manera de hallar R0, ¿cierto? Es como la condición tal que si R0 es menor que 1, P0 es asintóticamente estable localmente, ¿cierto? Y eso para nosotros significaba como, para nosotros, esto significa, ¿cierto? Que eso es asintóticamente estable, que la parte como que los valores propios de la matriz jacobiana, ¿cierto? Del sistema linearizado en este punto, eh, tienen como son negativos, ¿cierto? Como son negativos o tienen parte real negativa, ¿cierto? Esa era la condición para que ese sistema, como que ese punto libre de enfermedad, como sea un punto asintóticamente estable, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos al final mostrar, como una acción al que está satisfecha los valores propios de la matriz jacobiana en ese punto, son todos negativos o tienen como la paral negativa, ¿cierto? Y ahí, si uno se acuerda, como teníamos esa condición para un sistema 2 por 2, nosotros teníamos una condición así, como entonces si jacobiano, esa cosa acá es una matriz 2 por 2,
Entonces, esa cosa acá tiene valores propios negativos o tiene todos valores propios negativos o con parte real negativa, si y solo si estas condiciones están satisfechas, como el trazo de esa matriz jacobiana en ese punto tiene que ser menor que cero y el determinante de esa cosa acá, ¿cierto? Como tiene que ser mayor que cero. Entonces, es una condición necesaria y suficiente para que esa matriz jacobiana en ese punto tenga como todos los valores propios negativos, que ese punto es un punto asintóticamente estable. ¿Cierto? Entonces, esa es una manera de hallar como el valor del R0. Entonces, nosotros podemos mostrar como una condición tal que, si esa condición es menor que 1, eso nos lleva a esa situación acá. Entonces, esa cosa, yo puedo llamar esa cosa del R0, ¿cierto? Como va a ser alguna expresión que va a depender de los parámetros, yo voy a llamar eso del R0, ¿cierto? Es una manera como de determinar ese punto R0, ¿cierto? Entonces, si uno hace eso para ese modelo de la Maya Marcheva, ¿cierto? Entonces, acá, calculando acá, como, entonces, imaginando que el punto de equilibrio es ese punto, el punto de equilibrio libre de enfermedad es ese punto B de cero, ¿cierto? Aí, se nosotros calculamos el jacobiano desse sistema acá, ¿cierto? Eso quedaría así como menos B I menos D, menos beta I menos D, menos beta S, beta I, beta S menos alfa más D, ¿cierto? Ahora, si nosotros calculamos eso en ese punto de equilibrio, ¿cierto? Acá el S es igual a B sobre D, el S, y el I es igual a cero, ¿cierto? Entonces nosotros llegaríamos a esa matriz jacobiana acá en el punto de equilibrio libre de enfermedad. Y ahí si uno calcula acá el determinante de ese jacobiano, ¿cierto? Uno llega en esa expresión acá, ¿cierto? Como. Y si uno calcula el trazo, uno llegaría como en esa expresión acá. Entonces, lo que uno puede ver como es que como acá nosotros ya tenemos un señal negativo, ¿cierto? Entonces, lo que viene acá dentro del paréntesis tiene que ser negativo. Tenemos acá menos D, ¿cierto? Eso ya es negativo, ¿cierto? Entonces, nosotros queremos que esa otra parte acá, ¿cierto? Sea como negativa. Entonces, básicamente, en esa situación, como es suficiente mostrar que esa cosa que yo escribí, yo destaqué en amarillo, es negativo. Entonces, en el caso que esa cosa es negativa, eso que está en amarillo, nosotros teríamos determinante es mayor que cero y que el trazo es negativo, ¿cierto? Ahí si uno mira esa cosa en amarillo, ¿cierto? Si uno intenta como analizar como cuál es el señal de esa cosa en amarillo, uno va a ver como que esa cosa es menor que cero, ¿cierto? Si esa cosa beta B sobre D1 alfa más D es menor que 1, ¿cierto? Y también como lo mismo para el trazo de la matriz, ¿cierto? Entonces como si esa cosa acá en amarillo es menor que cero, el trazo como va a ser negativo, ¿cierto? Entonces acá uno puede ver que en este caso acá, si nosotros llamamos del R0 esa expresión fea acá, beta veces B dividido por D, 1 sobre alfa más D, si eso nosotros llamamos del R0, eso es la condición tal que si esa cosa es menor que 1, eh, los, eh, todos los valores propios van a ser como negativos o tener la parte real negativa, ¿cierto? Entonces, eso como es el R0. Y uno también puede ver como
algunas propiedades acá. Entonces, ¿qué nosotros gostaríamos de tener para eso que nosotros llamamos del R0? ¿Cierto? Entonces, si ustedes se fijan en esa expresión acá, ¿cierto? Entonces, acá uno llegó que el R0 era una cosa así, era, como voy a escribir así, beta 1 sobre alfa más D veces BD. ¿Cierto? Entonces, si todos parámetros son como positivos, ¿cierto? Como, entonces, R0 es positivo, ¿cierto? También como si la tasa de transmisión, ¿cierto? Esa tasa beta es igual a cero, ¿cierto? O sea, como si la tasa de contactos que genera transmisión es cero, ¿cierto? El R0 es igual a cero. O sea, si la tasa de transmisión que genera transmisión es cero, como el R0 es cero, entonces como eso es como la enfermedad no puede como propagarse, ¿cierto? Y acá también podemos interpretar eh, este R0 como un promedio de casos secundarios, ¿cierto? Porque acá, como nosotros ya habíamos comentado varias veces, ¿cierto? Nosotros podríamos imaginar que eso es como tasa de contacto que transmite la infección, ¿cierto? Por como unidad de tiempo. Entonces, eso es el beta. Ahora, si nosotros miramos 1 sobre alfa más D, eso es como eh, el promedio del periodo infeccioso, ¿cierto? Y eso acá sería como número de susceptibles en equilibrio, ¿cierto? Entonces nosotros imaginamos que empezamos con una sola persona infectada, ¿cierto? Entonces como esa persona como contacta cualquier una de esas personas de la población de equilibrio, donde imaginando que todos son susceptibles con esa tasa beta, ¿cierto? Como esa persona está infectada durante un periodo promedio que es 1 sobre alfa más D, ¿cierto? Al multiplicar esos tres valores acá, nosotros llegamos a un promedio de número de casos secundarios. Entonces, como ese R0, como satisface todas esas condiciones acá, ¿cierto? Ahora, entonces, ese R0, como satisface todas esas tres condiciones, y además, nosotros sabemos que si el R0 es menor que 1, eso garantiza que todos los eh, valores propios del jacobiano en el punto de equilibrio libre de enfermedad son negativos o tienen parte real negativa, por lo tanto, el punto de equilibrio libre de enfermedad sería como un equilibrio asintóticamente estable, ¿cierto? Ahora lo que uno podría decir como es como, entonces nosotros vimos eso, si esa cosa acá es menor que 1, esa cosa acá es un equilibrio eh, eh, asintóticamente estable, ¿cierto? Y como si esa cosa acá es mayor que 1, eso acá es inestable, ¿cierto? La manera de ver que eso era inestable, como era en el caso donde si el R0 acá es más grande que 1, el determinante va a quedar negativo, ¿cierto? Entonces, cuando el determinante es negativo, ese punto de equilibrio va a ser como inestable, ¿cierto? Eso estaba en una tabla que yo había escrito para ustedes, como, ¿cierto? Entonces, ese R0 nos permite como decir como si el punto de equilibrio libre de enfermedad es asintóticamente estable o inestable, ¿cierto? Pero, por ejemplo, nosotros podremos, de igual manera, como si nosotros tuviéramos la misma expresión, pero considerásemos la raíz,
de eso también sería verdad, ¿cierto? Como si yo hago la raíz de ese nuestro valor del eje cero, eso también es verdad, ¿cierto? Porque la raíz de un número menor que uno es siempre menor que uno, y la raíz de un número mayor que uno siempre es mayor que uno. Entonces, eso también es verdad. Que pueden haber como distintas expresiones que son equivalentes, ¿cierto? Para decir como si un punto es estable o inestable, ¿cierto? La diferencia va a ser como que, por ejemplo, si yo considero la raíz de R0, ¿cierto? Eso no teria mais uma interpretação como um promédio de casos secundários, ¿cierto? Isso seria como a raiz del promédio, não seria mais promédio de casos secundários, ¿cierto? Então, como lo que nós vamos empezar a hacer acá, como, es como, primeiro vamos tentar como encontrar um R0 que pueda ser como, que satisfaça essas três condições, ¿cierto? Pero em alguns casos, como, nosotros no vamos lograr como llegar a una expresión del R0 que pueda ser interpretado como un promedio, ¿cierto? Pero que va a ser, sí, una cosa que nos va a permitir como determinar si el equilibrio libre de enfermedad es asintóticamente estable o es inestable, ¿cierto? Pero puede ser que uno va a perder como esa tercera como propiedad de acá, ¿cierto? Pero ¿cierto? Eso fue solo para acordar ustedes como la manera que uno puede determinar el eje cero. Entonces, el eje cero tiene que ver con la estabilidad o inestabilidad del punto de equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Entonces, ahora como lo que yo voy a hacer como es como presentar un método, ¿cierto? Que se llama método del jacobiano para hallar el R cero, ¿cierto? Entonces, acá como la idea de ese método va a ser como muy similar a lo que nosotros hicimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar cuál es el punto de equilibrio libre de enfermedad. Una vez que nosotros identificamos el equilibrio libre de enfermedad, nosotros lo que vamos a hacer es como linearizar el sistema en ese punto, ¿cierto? Y estudiar el jacobiano de ese sistema. Lo que vamos a intentar hacer como es como intentar hallar una condición que de alguna manera yo pueda interpretar como un R0, ¿cierto? Y que me permita decir cuando los valores propios van a tener como todos, eh, van a ser los negativos o tener parte real negativa, y cuando eso no es cierto. Entonces, esa es como la idea básica de ese proceso. Ahora, ¿cuál es la dificultad como de ese método? Entonces, nosotros, para el caso de una matriz 2 por 2, ¿cierto? Nosotros un criterio más o menos sencillo para determinar cuando los valores propios de esa matriz son todos negativos o tienen como parte real negativa, ¿cierto? Que nosotros vimos que uno puede escribir eso en términos del determinante, del jacobiano, o determinante de la matriz y del trazo de la matriz, ¿cierto? No sé si alguien tiene alguna... Una consulta, Fabio, antes de seguir, una consultita. En el caso anterior, Sí, el punto de equilibrio se saca igual que siempre, digamos, resolviendo jugando las derivadas a cero, ¿o no? sí, sí, Okay. ¿cierto? Como vamos, como, eh, como después podemos mirar cómo era la... ¿cierto? Pero como vamos, después podemos mirar, como vamos mirar un caso más complejo, pero después como, ¿cierto? Entonces, como, ¿cuál es el problema acá para nosotros, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta es esa, como, ¿hay algún resultado similar, ¿cierto? Si la matriz jacobiana es una matriz n por n, o sea, como si yo tengo una matriz n por n, ¿hay un resultado que me puede decir cuándo o alguna condición que yo tengo que verificar para una matriz n por n para que todos los valores propios
sean como o estrictamente negativos o tengan parte real estrictamente negativa, ¿cierto? Y la respuesta es que sí, como existe como un criterio, ¿cierto? Que nosotros vamos a ver a seguir. Ahora, segunda pregunta es como, ¿siempre va a ser posible hallar como una única condición sencilla, como decir, no sé, que el eje cero es menor que uno, para decir cuando todos los valores propios de la matriz jacobiana como son negativos o tienen parte real estrictamente negativa? Y ahí la respuesta va a ser que no, ¿cierto? O sea, eh, como hay un teorema que te dice que si verificadas tales condiciones, todos los valores propios van a ser como negativos, tienen como parte real negativa, pero ni siempre nosotros vamos a poder expresar eso como una única expresión sencilla, ¿cierto? Entonces, ahí es a donde ese método jacobiano va a fallar, ¿cierto? Entonces, como, ¿y cuál es ese resultado? Entonces, hay un criterio, ¿cierto? Que se llama Ralph Hurwitz. No sé si ustedes vieron algo así con el profesor Manuel en la clase de métodos de modelos matriciales. Ustedes llegaron a ver algo así. Ese es un resultado para determinar cuándo los valores propios de una matriz, como todos como eh, estrictamente negativos o tienen parte real negativa. ¿No? No, no, todavía no hemos visto eso. No. ¿Cierto? Entonces, el resultado es así. Entonces, nosotros sabemos que si nosotros tenemos una matriz n por n, ¿cierto? Una matriz b por n, entonces, los valores propios de esa matriz, ¿cierto? Son las raíces del polinomio característico asociado a esa matriz, ¿cierto? Y el polinomio característico es el determinante de la matriz b menos lambda veces la matriz de identidad, ¿cierto? Entonces, las raíces de ese polinomio característico son los valores propios. Ahora, como lo que ese teorema nos dice es lo siguiente, como entonces, como considere que tenemos un polinomio con coeficientes reales de grado n, ¿cierto? Y esa cosa acá, como es algo así, ¿cierto? Entonces, como uno siempre va como poder reescribir como el polinomio característico de una matriz de esa manera acá, ¿cierto? Como eh, entonces, como lo que vamos a hacer, como entonces vamos a imaginar que yo tenía una matriz, yo calculé el polinomio característico y escribí el polinomio de esa forma. O sea, como si yo tuviera algo acá distinto del 1, yo podría dividir todo el polinomio por esa cosa que aparece acá, ¿cierto? Entonces yo estaría escribiendo la matriz así. Ahí lo que vamos a hacer como es definir como un conjunto de n matrices, ¿cierto? Utilizando coeficientes de ese polinomio, o sea, ese coeficiente que yo llame de A1, de A2, de AN, de A3, así por delante, ¿cierto? Y esas matrices como son lo que se llama de matrices de Hurwitz, ¿cierto? Como, y las matrices son así, como tiene un patrón que es fácil de como entender, ¿cierto? Entonces sería como la matriz H1, ¿cierto? Con el n igual a 1 sería simplemente un número real, ¿cierto? Que sería como ese coeficiente A1. Ahora, la matriz H2 es una matriz 2 por 2, a donde en la primera fila acá yo tengo el A1 y acá yo tengo el 1. Y después, como en la segunda fila, yo tengo como el próximo número impar, el próximo coeficiente impar, ¿cierto? Como que sería el A3. Y ahí después yo empiezo a bajar. Entonces sería como, en la fila 2 sería A3 y A2, ¿cierto? Entonces acá uno podría imaginar que esa cosa acá, como, eso es igual que el A0, ¿cierto? Como que es igual a 1, ¿cierto? Entonces en la matriz A2 yo tengo como A1, A0, acá yo tengo A3, A2, y acá como en la matriz H3 yo tendría como A1, A0, y acá como 0, ¿cierto? Porque no tenemos como ningún A menos 1. Y en la segunda fila sería A3, A2, A1. Y ahí, en la tercera fila, yo tendría como, ¿cuál es el próximo, cuál es el próximo
coeficiente ímpar sería el A5, ¿cierto? Entonces sería A5, A4, A3, ¿cierto? Yo voy como escribiendo la matriz así, ¿cierto? Y acá como lo que es importante es que cuando nosotros tenemos un AJ, a donde el J es más grande que el N, ahí como yo simplemente voy a reemplazar eso por cero, ¿cierto? Entonces acá como si yo tengo una matriz, si yo tengo un binomio donde no sé, el n es igual a 3, ¿cierto? Como sería alguna cosa así, como yo hice un ejemplo acá para el n igual a 3. Entonces, por ejemplo, ese sería nuestro polinomio, ¿cierto? Porque el n es igual a 3. Entonces, acá la matriz H1 sería, la primera sería A1, la segunda matriz sería A1, 1, A3, A2, y la tercera matriz, como el n es igual a 3, ¿cierto? Entonces acá, cuando yo miro en la tercera fila, ¿cierto? Ese término acá sería el A5, ese sería el A4. Ahora, como el 5 es mayor que el n, yo pongo acá un 0, y como el 4 es mayor que el n, que es 3, yo pongo un 0 acá, ¿cierto? Entonces, eso sería como las matrices de Hurwitz, para el n igual a 3, ¿cierto? Ahora vamos a mirar el criterio. No sé, ¿todos entendemos más o menos cómo se construyen esas matrices? ¿O alguien tiene alguna duda? Como, ¿no? ¿Cierto? Como después vamos a ver otro ejemplo. Como, entonces acá como, ¿cuál es el criterio? Entonces, dado un polinomio de esa forma, si nosotros construimos esas matrices, entonces, todas las raíces de ese polinomio son negativas o tienen como la parte real negativa, si, solo si, todos los determinantes de esas n matrices son como estrictamente positivos, ¿cierto? Entonces, ese es el criterio eh, de Ralph Hurwitz, ¿cierto? Como, eh, entonces, acá como yo hice un ejemplo sencillo, ¿cierto? Donde yo tomé como ese caso n igual a 3, y tomé, no sé, el A1 igual a 1, el A2 igual a 2, el A3 igual a 3. Y ahí como escribí esas tres matrices. O sea, el H1 es 1, el H2 es la matriz 1, 1, 3, 2, el H3 es la matriz 1, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 0, 3, ¿cierto? Y ahí, si yo no hice ningún cálculo, valor como real, ¿cierto? Entonces, el propio A1, que es 1, el determinante de la matriz H2, yo calculé acá menos 1, ¿cierto? Y el determinante de la matriz H3 es menos 3, ¿cierto? Entonces, eso no satisface nuestro criterio, ¿cierto? Ese ejemplo acá, eso significa que los valores no pueden ser como todos negativos o tener como la parte real negativa, ¿cierto? Como, y ahí como yo calculé acá como en una computadora, como los valores propios de esa, o mejor, las raíces de esa característica, ¿cierto? Que serían los valores propios de la matriz. Y ahí uno puede ver como que tenemos una raíz, un valor propio que es negativo, pero después la parte real de esos valores propios acá que son complejos, ¿cierto? Son positivos, ¿cierto? Entonces, como si fuera el jacobiano en algún punto de equilibrio, ¿cierto? Ese punto de equilibrio sería inestable, ¿cierto? Porque ni todos los valores propios son negativos o tienen parte real negativa, ¿cierto? Ahora, ¿qué eso tiene que ver con el criterio que nosotros habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Entonces, anteriormente nosotros vimos que en el caso de las matrices 2 por 2, nosotros teníamos ese criterio que era en términos del determinante y del trazo de la matriz 2 por 2, ¿cierto? Entonces, si el determinante era positivo y el trazo era negativo, entonces como los valores propios o eran negativos o tenían parte real negativa. Entonces, como en ese criterio acá, como eso es una tabla, ¿cierto? Entonces, el criterio va quedándose bastante complejo conforme el n va creciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso n igual a 2,
para que los determinantes de todas las matrices de Hurwitz sean positivos, es suficiente como que el A1 y el A2 sean como mayores que cero, ¿cierto? Eso como condición necesaria y suficiente. Cuando el n es igual a 3, hay que el A1, el A2 y el A3 tienen que ser todos estrictamente positivos, pero además tenemos una condición extra, o sea, el A1 veces el A2 tiene que ser mayor que el A3, ¿cierto? Y conforme nosotros vamos como aumentando el valor del n, uno va llegando como en condiciones como más complejas, ¿cierto? Entonces, como cuando el n es igual a 4, uno tiene que satisfacer como eso, ¿cierto? Y cuando el n es igual a 5, uno tiene que satisfacer esa condición de que todos los términos son estrictamente positivos, ¿cierto? Eso siempre va a ser como, esa condición siempre va a estar, ¿cierto? Que todos los coeficientes del polinomio tienen que ser como estrictamente positivos, pero van a aparecer como otras condiciones a más, ¿cierto? Como, lo que pasa acá, por ejemplo, si uno se fija en esa, cuando el n es igual a 2, esa condición de que el A1 sea, el A1 y el A2 sean estrictamente mayores que cero, eso en realidad es equivalente a decir que el determinante tiene que ser positivo y que el trazo de la matriz tiene que ser positivo, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, si nosotros tuviéramos como esa matriz jacobiana acá, A, B, C, D, ¿cierto? Entonces, el polinomio característico de esa matriz, ¿cierto? Sería esta cosa acá, como. Y acá, entonces, como ese primero término acá, menos A más D, ¿cierto? Eso sería como el A1, y después AD menos CD sería el A2, ¿cierto? Entonces acá, si uno puede fácilmente observar, ¿cierto? Que el A1 es igual que menos el trazo de la matriz, ¿cierto? Como de la matriz jacobiana, y que ese AD menos D es igual que el determinante de la matriz jacobiana, ¿cierto? Entonces, acá uno puede ver que esas condiciones, acá como que el A1 sea mayor que cero, es equivalente a que el trazo sea menor que cero, y que el A2 sea estrictamente mayor que cero, es equivalente a que el determinante sea mayor que cero, ¿cierto? Entonces, por eso que nosotros habíamos llegado en esas condiciones acá, ¿cierto? Para evaluar como la estabilidad de la matriz del jacobiano, ¿cierto? Y uno puede como, si el n es igual a 3, uno puede hacer como una cosa similar, ¿cierto? Pero uno va a llegar a una expresión más fea. Entonces, la condición, cuando el n es igual a 3, para que todos los valores propios sean como negativos o tengan parte real negativa, es así como el trazo del jacobiano tiene que ser menor que cero, el determinante tiene que ser mayor que cero, pero después nosotros tenemos una expresión que es así como el trazo de la matriz jacobiana veces la suma de los menores de la diagonal principal de la matriz jacobiana, ¿cierto? Yo voy a explicar qué es eso, menos el determinante del jacobiano tiene que ser menor que cero, ¿cierto? Entonces, como es una condición que todavía uno puede calcular, ¿cierto? Pero es más compleja que la anterior, ¿cierto? Y uno como podría, no sé, como intentar escribir algo similar, como cuáles las condiciones que yo tengo que verificar para una matriz, no sé, 4 por 4, ¿cierto? Pero la cosa va quedándose muy, muy compleja, ¿cierto? Entonces, acá solo para explicar esto, como acá esa condición 3, eso es como, entonces, eso que es la suma de los menores de la matriz diagonal, ¿cierto? Sería una cosa así. Entonces, acá, si nosotros tenemos la matriz J, ¿cierto? Entonces, sería no, perdón, sería A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿cierto? Como, entonces, como sería como la condición 3 es algo así como eh, el trazo de J veces esa suma, eh,
Y esa cosa acá como es como suma de los menores de la matriz diagonal principal, ¿cierto? Y ahí uno tiene que acordarse como que el menor sea, entonces como A11 es el menor de la fila y columna I, ¿cierto? Y eso es como el determinante de la matriz que uno obtiene, ¿cierto? Cuando uno elimina la fila 1 y la columna 1, ¿cierto? Entonces sería el determinante de EFHI, ¿cierto? Y ahí como el menor después, en el segundo término de la matriz, perdón, de la diagonal principal sería ese, cuando eliminamos la fila 2 y la columna 2, ¿cierto? Entonces sería determinante de ACHI, ¿cierto? Y como finalmente esa cosa acá sería como el determinante de cuando eliminamos la fila 3 y la columna 3, entonces sería el determinante de AB de E, ¿cierto? Entonces, ese teta acá, ¿cierto? Sería como ese A11 más A22 más A33, ¿cierto? Entonces, todavía una cosa que uno puede calcular, ¿cierto? Para verificar como si todos los como eh, eh, valores propios de la matriz J son como negativos o tienen la parte real negativa, ¿cierto? Entonces, como, pero uno puede ver que la cosa va quedándose más compleja. Entonces, como, nosotros vamos como mirar solo hasta el n igual a 3, ¿cierto? Y vamos como intentar como utilizar como esos dos criterios, ¿cierto? Para decir como algo acerca del determinante de los valores propios de esas matrices, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos a poder utilizar como otras propiedades, entonces, como vamos imaginar como que conocemos esos dos criterios, ¿cierto? Más algunas propiedades de los determinantes que nos pueden ayudar a calcular como hallar todos los determinantes de la matriz, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo acá, que é um modelo um pouco mais complexo, certo? Que é um modelo onde o jacobiano, como em realidade, como é uma matriz de uma matriz 4x4, certo? Pero aí combinando esses critérios que nós vimos e propriedades de los determinantes, uno pode como fazer afirmações acerca de los valores propios, ¿cierto? Y determinar el valor del R0, pero sin necesariamente tener que hallar un criterio que funcione para todas las matrices 4x4, ¿cierto? Y como queda más o menos claro lo que voy a intentar hacer, como, ¿sí? Entonces, como, yo voy como, probablemente yo voy a tener que retomar eso en la próxima clase, ¿cierto? Pero vamos a empezar como, entonces, acá como nosotros vamos a ver un modelo, que es un modelo CIRS, ¿cierto? Que es un modelo donde tenemos susceptibles, infectados, recuperados y susceptibles de nuevo, ¿cierto? O sea, los infectados, perdón, los recuperados pueden volver a ser susceptibles. O sea, como sería como si la inmunidad, uno puede perder inmunidad, ¿cierto? Como después de un cierto tiempo, como, o sea, inmunidad como es, no es por vida, ¿cierto? Pero no sé, podría ser por un par de años o por un par de meses, ¿cierto? Y acá en ese modelo, para complicar un poco más, tenemos portadores asintomáticos. Entonces, los portadores asintomáticos no van a manifestar como ningún señal clínico de la enfermedad, ¿cierto? No van a quedarse enfermos, pero van a poder, como en ese modelo, transmitir la enfermedad, pero como con una intensidad más baja, ¿cierto? Entonces, como esa es la idea de ese modelo. Entonces, acá en ese modelo, como como voy a considerar un modelo donde hay como una tasa de nacimientos que es proporcional al número de personas en la población, ¿cierto? Y la tasa de muerte es igual que la tasa de nacimiento, ¿cierto? Entonces, para nosotros, como va a ser como una población que está en equilibrio, ¿cierto? Entonces, si la población inicial es N0,
la población de equilibrio va a ser en cero porque la tasa de nacimiento. Ahora, los susceptibles como van a pasar infectados a depender de dos grupos. Entonces, como hay un compartimento que son de los infectados asintomáticos, que son esos portadores asintomáticos, y hay el grupo de los infectados sintomáticos, ¿cierto? Y el modelo está hecho de esa manera, como a donde un susceptible, ¿cierto? Primero pasa a ser asintomático, portador asintomático, y después de un cierto tiempo puede como o pasar a infectado sintomático o pasar a recuperado, ¿cierto? Entonces vamos a tener esas dos situaciones y como en cuanto un individuo es asintomático, transmite la enfermedad, pero a una tasa menor que un individuo que es sintomático, ¿cierto? Como eso podría variar también, podría ser mayor, como en realidad no hace diferencia acá en nuestro modelamiento. Y acá, como entonces vamos a tener como dos tasas distintas. Entonces acá hay una tasa a donde el individuo asintomático pasa a recuperado, ¿cierto? Y hay una tasa donde el asintomático pasa a sintomático, ¿cierto? Entonces, como estos son los parámetros. Y después tenemos una otra tasa que es la tasa con que los sintomáticos se recuperan, ¿cierto? Como, entonces, el sistema como va a quedar una cosa así. Entonces, si uno mira como los susceptibles como una persona deja de ser susceptible, ¿cierto? A una tasa que depende de la cantidad de individuos sintomáticos y de los individuos asintomáticos. Y acá como la tasa de transmisión de un individuo sintomático es beta, ¿cierto? Y la tasa de transmisión de un individuo asintomático es beta veces Q, ¿cierto? Ese parámetro acá. Y ahí, no sé, si uno imagina que el Q es menor que 1, significa que un asintomático transmite menos que un sintomático. Y si el Q fuera mayor que 1, uno podría imaginar que el asintomático transmite más que un sintomático, ¿cierto? Pero para no sé. Yo hice como un, hipótesis de que el Q está entre 0 y 1, pero eso en realidad no hace diferencia ninguna. Y también, como yo no había comentado eso, como los individuos, tanto los asintomáticos cuanto los sintomáticos, cuando se recuperan de la enfermedad, ¿cierto? Pasan a ese compartimento de los removidos, ¿cierto? Pero después a una tasa Rho, ¿cierto? Pueden volver a ser susceptibles, ¿cierto? Entonces, no sé, si el Rho es 1 sobre, no sé, 50 y la unidad de tiempo es en semanas, ¿cierto? En 50 semanas el individuo volvería a ser susceptible, ¿cierto? Alguna cosa así como. Eh, entonces, acá como uno puede ver que a depender de, entonces, de nuevo en la ecuación de los susceptibles, acá, entonces, eso es lo que las personas que dejan de ser susceptibles, ¿cierto? Acá, los recuperados que pierden la inmunidad, como vuelven a ser susceptibles, ¿cierto? Ahí nosotros también tenemos como los nacimientos, ¿cierto? Y ahí estamos suponiendo que los nacimientos siempre una persona nace susceptible y también como hay acá de muerte para los susceptibles, ¿cierto? Entonces, esa sería la ecuación de los susceptibles. Hay como ecuación de los infectados asintomáticos. Entonces, como todo susceptible al ser infectado entra en el compartimento de los asintomáticos. Y ahí como tenemos acá, como entonces, eta es la tasa de los asintomáticos que pasan a infectados sintomáticos, ¿cierto? Gamma es la tasa con que ellos se recuperan y el beta es la tasa de muerte de los asintomáticos, ¿cierto? Y ahí como se, ahora miremos qué pasa con el compartimiento de los sintomáticos. Entonces, como acá, como tenemos eta veces IA, ¿cierto? Que son como los asintomáticos que pasaron a ser como sintomáticos. Y ahí como los que salen del grupo, del compartimento IS son como los que se recuperan de la enfermedad, que eso es con tasa alfa, y los que los sintomáticos que mueren, ¿cierto? Y ahí como
eso sería como la ecuación de los recuperados, ¿cierto? Como, acá como, ¿cómo nosotros podemos determinar como el equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Entonces, en el equilibrio de enfermedad, nosotros tenemos que tanto el IA cuanto el IS tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Entonces, es fácil determinar, ¿cierto? Que el equilibrio libre de enfermedad como, tiene que ser como N0, ¿cierto? Que es la población de equilibrio, y después todos los otros estados tienen que ser igual a cero, ¿cierto? Entonces, como eh, eso va a ser como la población como libre de enfermedad, el equilibrio libre de enfermedad. ¿Cierto? Ahora, lo que uno va a hacer, como uno va a calcular como el jacobiano de ese sistema, ¿cierto? Entonces, como es una matriz 4 por 4, ¿cierto? Entonces, como si uno hace eso, como, eh, entonces acá yo calculo el jacobiano, ¿cierto? Y después, como, si uno considera ese jacobiano en ese punto libre de enfermedad, ¿cierto? La cosa se va a simplificar bastante, ¿cierto? Porque básicamente todo que no es S va a ser igual a cero, ¿cierto? Entonces acá, al reemplazar como en el jacobiano el punto libre de enfermedad, uno llega en esa matriz acá, ¿cierto? Como, y ahora tenemos que hacer como en una función que nosotros podemos afirmar que todos los valores propios de esa matriz tengan como negativos o tengan como parte real negativa. Eso es lo que va a hacer como para estudiar la estabilidad de ese punto libre de enfermedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, el binomio característico, ¿cierto? Como determinar esa matriz, ¿cierto? De la matriz Jacobino menos lambda veces la matriz de identidad, ¿cierto? Eso va a ser el polinomio característico. O sea, como sería una cosa así. La diagonal es igual que la matriz jacobiana en la diagonal ahora. Entonces, Recording ceros in acá, progress. ¿cierto? En realidad vamos a quedar simplemente con esa cosa, menos b menos lambda, veces alguna cosa, veces una matriz 3 por 3, ¿cierto? Haciendo esa expansión en la primera columna. Y eso es lo que uno puede hacer acá, ¿cierto? Como, entonces acá hice esa expansión, ¿cierto? Por la primera columna. Y ahí lo que uno va a ver, como es que nosotros quedamos con un determinante, ¿cierto? 3 por 3. Ahora, si ustedes se fijan acá, como ahora en la tercera columna de esta matriz 3 por 3, tenemos una situación bastante similar, o sea, en la columna 3 yo tengo acá un número, ¿cierto? En la posición 3 3, y en esa columna, en las otras filas tengo solo ceros. Entonces podemos hacer como una expansión ahora por la columna 3. Y ahí nosotros vamos a obtener como que ese determinante es igual a esa cosa acá, como, ¿cierto? Ahora tengo un producto de B más lambda veces P más B más lambda veces una matriz 2 por 2, ¿cierto? Ahora, como nosotros queremos determinar como las raíces de esa
de ese polinomio característico, ¿cierto? Que es dado por esa expresión acá. Como. Ahora, uno puede ver como que acá como una de las raíces va a ser igual a lambda menos b, ¿cierto? La otra raíz como va a ser como menos rho más b, ¿cierto? Eso es una otra raíz. En ese caso, esas dos raíces son negativas. Entonces, eso es bueno para nosotros, ¿cierto? Y acá, como en esa otra matriz acá, nosotros podemos aplicar ese criterio de la matriz 2 por 2, ¿cierto? Entonces, como yo voy como terminar la clase en un minuto, ¿cierto? Entonces, como, y ahí voy a retomar como eso en la próxima clase. Entonces, como, intenten hacer eso, como, yo voy como, ese material ya está en el Drive, ¿cierto? Entonces, como, intenten como hacer ese análisis acá. Entonces, nosotros ya sabemos que esos dos valores propios son negativos. Nos queda ahora como determinar una condición para que los valores propios de esa matriz 2 por 2 sean negativos. ¿Cierto? Y ahí como básicamente lo que uno tiene que hacer es hallar una condición para que el trazo sea negativo y para que el determinante de la matriz sea positivo, ¿cierto? Y ahí lo que ustedes pueden observar después como es que esa condición va a ser como esas dos condiciones acá, ¿cierto? Van a estar verificadas si esa cosa acá es menor que cero, ¿cierto? Como y esa expresión, perdón, no es exactamente eso. Tenemos que mirar el determinante. Va a ser como una cosa un poco más fea. Eso va a ser como una cosa así como, tanto el determinante, cuando el determinante va a ser positivo y el trazo va a ser negativo, si esa condición, si esa cosa acá es como mayor que cero, perdón, menor que cero. ¿Cierto? Pero yo voy a retomar eso en la próxima clase, pero intenten leer eso que está en el material, ¿cierto? Y ahí retomamos eso en la próxima clase. Y ahí como, de esa forma, nosotros vamos a determinar que el R0 tiene que ser esa expresión fea acá. Como. Entonces, el R0 va a quedar siendo como esa expresión acá. Como, eso va a ser como el R0, ¿cierto? Y ahí después como yo voy a comentar en la próxima clase que esa cosa de acá uno aún puede interpretarla como un promedio de casos secundarios, ¿cierto? Entonces, como intenten leer como esos apuntes hasta el final, ¿cierto? Como, y ahí retomamos eso en la próxima clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta ahí, perdón que yo no logré terminar eso como. Recording stopped. ¿Alguien tiene alguna duda? Como probablemente tienen dudas, ¿cierto? Pero ¿se entendió qué estamos haciendo? ¿Sí? Sí, Gracias. Profesor, sí. ¿Cierto? Entonces, como intenten ese material, como se llama Apuntes Clase 7, está en el Drive, ¿cierto? Entonces, intenten como leerlo hasta el final y ahí yo retomo eso en la próxima clase. Y ahí, si alguien tiene duda con respecto a los ejercicios del trabajo, como pueden como agendar conmigo como los jueves y los martes como una hora de atención, y ahí como solo mandar un correo, como, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden hacer o eso individualmente o en grupo, como para mí no hace diferencia, ¿cierto? Es así como si el jueves y el martes puede ser como durante el día. Yo no tengo otras clases. La única cosa que yo tengo, puede ser que yo tenga alguna reunión, pero ahí nosotros vamos a hablar por correo, ¿cierto? Como y ahí podemos hallar como para coordinar, ¿cierto? Como. Ok, entonces, Gracias. nos vemos en la Buenas. próxima semana y si alguien tiene duda me puede consultar ahora también, como no hay problema. Ok, chao. Chao. chao, profe. Chao, Chao, chao. Muchas gracias. chao. También. Ustedes también, chao.